Llovía ligeramente fuera de los ventanales del Serenity Spa. Las suaves luces doradas se reflejaban en las paredes de mármol, creando un espacio tranquilo que contrastaba marcadamente con la mente caótica de Dominic West. Estaba sentado en un sillón de cuero, su costoso traje gris no podía ocultar su agotamiento. Dominic, director ejecutivo de Bestcorp, un nombre que infundía temor en el mundo empresarial, era ahora solo un hombre agotado, huyendo de los titulares sensacionalistas sobre el escándalo interno de su empresa. Pero más que nada, huía de sí mismo tras 3 meses de insomnio, cuando dormir se había convertido en un lujo lejano. Sedantes, terapia, alcohol, nada de eso funcionaba. Llegó aquí, a este lujoso spa, aferrándose a la frágil esperanza de que lo salvara de su insomnio crónico. Mientras esperaba su tratamiento, Dominic observaba distraídamente la lluvia caer, con los párpados pesados. Entonces, una suave voz cantora llegó desde la habitación de al lado, suave como una nana, sin letra, sin canción, solo una melodía improvisada. La voz de la mujer era ligeramente ronca, imperfecta, pero tenía una extraña atracción, como si tocara algo muy profundo en él. Dominic cerró los ojos, no deliberadamente, y por primera vez en meses, se soltó. Su mente se quedó en blanco. Se quedó dormido, un sueño breve pero profundo que duró 20 minutos, más valioso que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. Al despertar, Dominic estaba aturdido. Su corazón latía con fuerza, no por ansiedad, sino por una sensación desconocida. ¿Quién había estado cantando? Necesitaba saberlo. No, tenía que saberlo. A la mañana siguiente, Dominic regresó al spa, ignorando su apretada agenda y el aluvión de llamadas de su asistente. Se quedó en recepción, exigiendo ver a la chica que cantaba ayer, con una voz que no admitía negativas. La recepcionista parecía nerviosa, pero finalmente una joven salió del pasillo. Vestía un impecable uniforme blanco de spa, con el cabello castaño recogido y algunos mechones cayendo sobre su frente. Le limpiaban las manos, manchadas de aceite de masaje, con una toalla. La etiqueta decía Ruby. Dominic la miró y, por un instante, sintió que lo habían transportado a otro mundo. No era hermosa, como las mujeres a las que estaba acostumbrado, sin maquillaje ni brillo, pero sus penetrantes ojos marrones parecían traspasarlo, haciéndolo sentir expuesto. ¿Fuiste tú quien cantó ayer?, preguntó Dominic en voz baja pero firme. Ruby arqueó una ceja, ladeó la cabeza y una leve sonrisa irónica se dibujó en sus labios. ¿Cantando? Quizás. A veces tarareo mientras limpio las habitaciones. ¿Hay algún problema? Dominic no respondió de inmediato. La observó con atención, observando su erguida, su serenidad despreocupada al limpiarse las manos y su mirada sin rastro de miedo. Había algo en ella que le impedía apartar la mirada. Fue directo al grano, con un tono frío pero absolutamente seguro. $1 millón. Una noche. Sin tocarte. Solo necesito que te quedes conmigo para poder dormir. Como anoche. Silencio. Ruby dejó de limpiarse las manos y entrecerró los ojos ligeramente, como si estuviera evaluando si hablaba en serio. Entonces soltó una breve carcajada burlona que bastó para que Dominic, acostumbrado a silenciar salas de juntas enteras, se sintiera como si le acabaran de pegar. Soy empleada de un spa, no una máquina de dormir, dijo con voz tranquila pero aguda, y mi presencia no está en venta. Dominic se quedó atónito. Por primera vez en su vida, lo habían rechazado, no por miedo ni vacilación, sino con una firmeza clara y segura. Abrió la boca casi por instinto. 2 millones. Ruby se detuvo a medio paso y se giró para mirarlo. No dijo nada, simplemente lo observó. En sus ojos no había codicia, ni la vacilación que le esperaba. En cambio, había un destello de curiosidad mezclado con cautela. Escuche, señor West, dijo, enfatizando deliberadamente su nombre, como para recordarle que sabía exactamente quién era. Su dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprarme a mí. Si no puedes dormir, prueba una infusión de manzanilla. Es mucho más barata. Le dio la espalda, dejando a Dominic allí de pie, dándole vueltas a la cabeza. No estaba enojado, no podía estarlo. En cambio, una extraña sensación lo invadió, una curiosidad feroz, casi obsesiva. Ruby no solo había rechazado su dinero, había rechazado su mundo entero,
el mundo donde todo tenía un precio, y lo había hecho con una leve sonrisa, una mirada intrépida, como si él, Dominic West, el hombre más poderoso de la ciudad, no fuera nada especial. La vio desaparecer por el pasillo, y por primera vez, sintió que una chispa se encendía en su mente agotada. Ruby no se parecía a nadie que hubiera conocido. No se dejaba influenciar por el dinero, no se dejaba intimidar por el poder y, lo más importante, le hacía querer comprenderla, no para poseerla, sino para descubrirla. Ella era un enigma, un desafío, y Dominic West nunca había sabido cómo escapar de un desafío. Mientras tanto, Ruby regresó a la sala de profesores, apretando con fuerza la toalla. Se dijo a sí misma que tenía que olvidar a ese hombre extraño, pero sus ojos, no solo arrogantes, sino que reflejaban una profunda y silenciosa soledad, no dejaban de rondar sus pensamientos. Negó con la cabeza, murmurando para sí misma, no seas tonta, Ruby. Pero en el fondo, sabía que este encuentro ya había cambiado algo, aunque aún no podía identificar qué. Dominic se quedó allí unos segundos más, con la comisura de los labios ligeramente curvada. No tenía intención de rendirse, no por orgullo, sino porque Ruby, sin saberlo, había despertado una parte de él, una parte que creía muerta hacía mucho tiempo. Ella fue la primera persona que lo hizo sentir vivo. Estás viendo Historias del Alma, donde cada historia susurra amor, sanación y esperanza. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. No olvides suscribirte y ser parte de nuestro viaje. Quédate con nosotros. La historia apenas comienza. El Serenity Spa aún conservaba su familiar atmósfera de paz, pero para Dominic West, se había convertido en un destino irresistible. Regresó esta vez con una excusa más legítima, una cita para un masaje, pero en el fondo sabía que no había venido solo a relajarse. El suave canto de Ruby, su mirada penetrante y su negativa tajante se habían grabado en su mente como una melodía imborrable. Dominic no lo admitiría. No era de los que admiten nada fácilmente, pero su presencia lo tranquilizaba, una sensación inusual en su mundo caótico. Ruby lo reconoció en cuanto entró. Estaba arreglando toallas en un rincón, pero su mirada se posó brevemente en Dominic, quien estaba en recepción con su habitual aire seguro. Llevaba una camisa blanca, con las mangas arremangadas, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos. Se recordó a sí misma que debía mantener la distancia. Este hombre no solo era rico y poderoso, sino también peligroso. No por lo que podía hacer, sino por la forma en que la miraba. Demasiado largo, demasiado profundo, como si intentara leer cada pensamiento en su cabeza. Dominic le pidió a Ruby que fuera su masajista, a pesar de que su agenda ya estaba llena. El gerente del spa, reticente a disgustar a una clienta tan VIP, accedió a reprogramar las citas. Ruby suspiró, pero no protestó. Sabía que no había venido solo a un masaje, y una parte de ella sentía curiosidad por ver qué haría a continuación. En la sala de tratamientos, la suave luz de las velas se mezclaba con el aroma a lavanda. Dominic yacía en la camilla de masajes, con el cuerpo relajado, pero su mente estaba completamente concentrada en Ruby. Ella trabajaba con profesionalismo, con manos firmes pero hábiles, mientras recorría sus hombros y espalda. El espacio estaba en silencio, solo se oía el sonido de la música instrumental y su respiración regular. Dominic cerró los ojos, no para relajarse, sino para sentir cada movimiento de sus manos. No dijo ni una palabra, pero cada vez que sus dedos rozaban su piel, sentía una corriente que lo recorría, sutil, pero lo suficientemente fuerte como para obligarlo a abrir los ojos y mirarla. Ruby sintió su mirada. Intentó concentrarse en su trabajo, pero la presencia de Dominic hacía que la sala se sintiera sofocante. Él no era como los demás clientes, no conversaba con cortesía ni fingía ser amable. Simplemente observaba, y esa mirada la inquietó, aunque también despertó una curiosidad que no quería reconocer. El masaje terminó. Dominic se incorporó, con el pelo negro ligeramente despeinado. Ruby se acercó a recoger su camisa, con la intención de ayudarlo a ponérsela como parte de la rutina. Mientras abrochaba los botones, su mano rozó su pecho un instante, pero suficiente para que ambos se congelaran. Estaban tan cerca que ella podía sentir el ritmo cálido y constante de su respiración. Su colonia amaderada se mezclaba con el aroma de los aceites esenciales, creando una mezcla tentadora. Dominic la miró, sus profundos ojos azules brillaban con algo peligroso. Su voz era baja, casi un susurro.
Eres más peligrosa de lo que pensaba, Ruby. Ruby no retrocedió. Se quedó donde estaba, con la mano aún en los botones, su mirada se cruzó con la de él sin el menor temor. Si fuera peligrosa, respondió con voz suave pero cortante, no estarías despierta para decir eso. El aire entre ellos pareció espesarse. Dominique esbozó una sonrisa inusual, no la petulante que lucía en las salas de juntas, sino una sonrisa auténtica, con un matiz de sorpresa y diversión. Ruby, aunque aparentemente tranquila, sintió que el corazón le latía un poco más rápido. Bajó la mano, retrocedió un paso y señaló la camisa, ahora impecable. «¿Listo? Puedes irte». Pero ambos sabían que ese momento estaba lejos de terminar. Ese breve roce, aunque accidental, despertó algo que no era afecto, todavía no, sino una atracción primigenia, como dos polos opuestos que no podían evitar acercarse. Dominique se levantó, elevándose sobre ella, y por un instante quiso decir algo, quiso retenerla allí un poco más, pero solo asintió, se puso la chaqueta y salió, dejando a Ruby con sus pensamientos enredados. En los días siguientes, Dominique siguió volviendo al spa, cada vez con un motivo diferente, un masaje, un tratamiento de aromaterapia, incluso una sesión de meditación que, claramente, no le interesaba. Ruby empezó a acostumbrarse a su presencia, aunque seguía manteniendo las distancias. Pero no podía negar que, cada vez que aparecía, se sorprendía fijándose en pequeños detalles. La forma en que se frotaba las sienes cuando estaba cansado, la forma en que ladeaba la cabeza cuando ella decía algo inesperado y la forma en que intentaba ocultar la soledad en sus ojos. Dominique, mientras tanto, se sentía cada vez más atraído por Ruby, no solo por su canto o por las pocas horas de sueño que sin querer le había concedido, sino por ella, su honestidad, su misterio y la forma en que lo desafiaba sin siquiera intentarlo. Empezaba a comprender que no solo la quería cerca para dormir. Quería comprenderla, saber qué la hacía rechazarlo y qué la hacía tan diferente. Ruby tampoco era del todo inmune, aunque se repetía a sí misma que debía tener cuidado. El misterio de Dominique, el sutil juego de voluntades entre ellos y ese fugaz momento de contacto la hacían preguntarse, ¿quién era él realmente, bajo el famoso título de director ejecutivo? Pero rápidamente apartó la idea de su mente. No, se dijo, no te dejes llevar. La esterilización de Serenity seguía concurrida al final de la tarde, pero dentro conservaba su característica calma. Ruby ordenaba frascos de aceites esenciales en un rincón, intentando no pensar en Dominique West y los tensos encuentros que habían tenido últimamente. Se había prometido mantener las distancias, pero cada vez que él aparecía, sentía que sus límites se desdibujaban. Hoy esperaba que fuera un día normal sin él, sin esos ojos profundos que la inquietaban. Pero la vida rara vez sale como se planea. La hermana de Ruby, quien solía cuidar de la pequeña Luna, llamó para decirle que tenía un compromiso inesperado. Sin otra opción, Ruby tuvo que llevar a Luna, de 6 años, al spa. Mientras Ruby la acompañaba a la sala de profesores, la pequeña, con 2 trenzas y grandes ojos redondos, atrajo la atención de todos. Luna, de la mano de su madre, hablaba del gato del vecino, mientras Ruby forzaba una sonrisa, intentando disimular su preocupación. No quería que Luna se quedara allí mucho tiempo, sobre todo porque su trabajo requería una concentración total. Dominique, como un hábito inquebrantable, apareció en el spa justo en ese momento. Entró, con su camisa azul oscuro ceñida al cuerpo, y la mirada recorriendo el espacio como si buscara algo. Al ver a Ruby, se detuvo, pero su mirada se posó rápidamente en la niña sentada en el banco, balanceando sus piernas y con un cordón desatado. «¿Quién eres?», preguntó Luna con voz clara e inocente, sin rastro de timidez. Sus ojos estudiaron a Dominique con pura curiosidad, como si solo fuera un extraño interesante, no un poderoso director ejecutivo. Dominique, que no estaba acostumbrado a los niños, pareció sorprendido por un momento. No era de los que se dejaban llevar fácilmente por conversaciones infantiles. Pero algo en Luna, quizás sus ojos tan parecidos a los de Ruby, o su sonrisa despreocupada, le impedía ignorarla. «Soy un invitado», respondió en voz baja, intentando mantener la distancia. Luna ladeó la cabeza y señaló sus zapatillas rosas. «¿Sabes hacer nudos para las orejas de conejo?» «Mamá me enseñó, pero lo olvidé». Ruby, de pie cerca, estaba a punto de ayudar a Luna, pero se detuvo al ver a Dominique arrodillarse, algo que nunca habría esperado. El hombre frío del traje caro, estaba ahora inclinado frente a una niña de 6 años,
enrollando hábilmente los cordones en elegantes orejitas de conejo. Su expresión se suavizó, con una dulzura que Ruby nunca había visto. ¿Te parece bien?, preguntó con su voz profunda y cálida. Luna aplaudió y sonrió radiante. Eres mejor que mamá. Lo hace más despacio. Ruby rió, pero el corazón le dio un vuelco involuntario. Se quedó allí, observando a Dominique, no como un director ejecutivo distante, no como el hombre que le había hecho esas ofertas audaces, sino simplemente como un hombre dispuesto a arrodillarse ante una niña a la que no conocía. Ese momento la hizo verlo de otra manera. Esa noche, al terminar el turno de Ruby, empezó a llover a cántaros. Luna se había quedado dormida en una silla de la sala de profesores, con la cabecita apoyada en el hombro de su madre. Ruby la cargó, luchando por sostener un paraguas, pero la lluvia no daba señales de amainar. Dominique, que seguía en el spa más tiempo del previsto, los observaba desde las puertas de cristal. Sin dudarlo, salió y abrió la puerta de su elegante todoterreno negro, aparcado junto a la entrada. «Sube. Te llevaré a casa». Ruby estuvo a punto de negarse, pero al sentir a Luna temblar de frío, asintió. Acomodó con cuidado a Luna en el asiento trasero, cubriéndola con su propio abrigo. Dominique condujo en silencio, solo el sonido constante de la lluvia golpeando las ventanas. El calor dentro del coche era reconfortante, pero Ruby sentía una sutil tensión. Miró a Dominique. Tenía la vista fija en la carretera, pero la comisura de su boca se curvó ligeramente, como si estuviera pensando en algo que le divertía. Cuando llegaron al apartamento de Ruby, la lluvia seguía ahí. Dominique salió y le abrió la puerta. Ruby levantó a Luna, intentando hacer malabarismos con el paraguas, pero Dominique se movió rápidamente para cubrirlas a ambas. Cuando ella tomó su bolso, sus dedos se rozaron fugazmente, pero lo suficiente como para que Ruby se apartara, con el corazón latiéndole con fuerza. Sintió la calidez de sus dedos, y cuando levantó la vista, sus ojos estaban fijos en ella, como si intentara disimular una sonrisa. «Gracias», dijo Ruby con suavidad pero sinceridad. Dominique solo asintió, pero esta vez no se molestó en disimular su sonrisa. «Cuídala bien, es especial». Volvió a su coche, dejando a Ruby parada bajo el toldo, viendo cómo sus luces traseras se desvanecían bajo la lluvia. Abrazó a Luna un poco más fuerte, pero no solo pensaba en su hija. Dominique West, el hombre frío, ya no era solo un extraño. Había entrado en su mundo, no solo con la mirada o las palabras, sino con pequeños gestos, atar los cordones de Luna y sostener el paraguas sobre ellos. Y cuando sus dedos se rozaron, aunque fuera levemente, despertó una cercanía que ambos sintieron, pero que no se atrevieron a nombrar. De camino a casa, Dominique agarró el volante con fuerza. No estaba acostumbrado a esa sensación, a la extraña calidez que sentía cuando estaba con Ruby y Luna. No parecía una conquista ni un trato que quisiera cerrar. Se sentía como una familia, algo que nunca había tenido, algo que nunca pensó que necesitaría. Pero ahora la imagen de la radiante sonrisa de Luna y la mirada de Ruby se le habían grabado a fuego, despertándole el deseo de volver, de estar más cerca de ellos. De vuelta en su pequeño apartamento, Ruby acostó a Luna y la cubrió con las mantas. Se sentó allí, observando a su hija dormir, pero su mente estaba llena de imágenes de Dominique. Se dijo a sí misma que debía tener cuidado, mantener la distancia, pero en el fondo, sabía que su corazón ya había empezado a flaquear y que el hombre frío se estaba convirtiendo en una parte inseparable de sus pensamientos. El pequeño restaurante estaba escondido en un callejón, y una cálida luz dorada se filtraba a través de las ventanas empañadas. No era el tipo de restaurante de lujo con manteles de seda y copas de vino caras que Dominique solía frecuentar. En cambio, había elegido un lugar modesto donde el aroma a pastel de manzana recién hecho se mezclaba con el aroma del café y se escuchaba música country suave de fondo. Ruby, sentada frente a él, se sorprendió un poco cuando Dominique sugirió ir allí. Había esperado que alguien como él eligiera un lugar lujoso, pero la forma en que las miraba a ella y a Luna con genuina sinceridad la hizo estar de acuerdo. Luna se sentó entre ellas, con sus grandes ojos redondos brillando mientras miraba el plato de pastel frente a ella. «Señor Dominique, ¿alguna vez ha probado este pastel? Es el mejor del mundo». «Bueno», dijo alegremente, con un poco de crema batida en los labios. Dominique sonrió, una sonrisa de verdad, no la educada que usaba en las reuniones. «No, pero si tú lo dices, tengo que probarlo».
La cena comenzó con la charla inocente de Luna, pero a medida que la niña se absorbía en su plato, el ambiente entre Ruby y Dominique se tornó más contemplativo. Bajo la tenue luz, Dominique habló inesperadamente, con su voz profunda y cautelosa, como si estuviera abriendo un libro viejo. Crecí en una casa grande, pero estaba vacía. Mis padres siempre estaban ocupados con el trabajo, las fiestas y protegiendo la reputación familiar. Me criaron con amas de casa y la presión de convertirme en el heredero perfecto. Hizo una pausa, con la mirada perdida. Fue entonces cuando empezó mi insomnio. Todas las noches me quedaba allí tumbada, pensando en lo que tenía que hacer para no fallarles, para no decepcionarlos. Ruby escuchaba, dándole vueltas a su taza de café, ahora fría, entre las manos. No esperaba que compartiera algo tan personal. Había algo en su voz, una soledad que no intentaba ocultar, que la hacía querer comprenderlo mejor. Esbozó una leve sonrisa irónica, con un tono ligeramente juguetón para aliviar la tensión. ¿Y aún así sabes cómo atarle los cordones a una niña pequeña? Dominique rió, un sonido raro y genuino. La verdad es que no tengo ni idea de cómo comportarme con niños. Pero Luna es una excepción. Ruby respiró hondo, como si se preparara para sumergirse en aguas profundas. Solía pensar que tendría una familia feliz, como en las películas. Pero mi exmarido no era el hombre que yo creía. Al principio era dulce, pero luego llegaron la bebida y los golpes. Soltó una risita amarga, como si contara la historia de otra persona. Me fui cuando Luna tenía 3 años, sin nada más que una maleta llena de ropa. Pero no me arrepiento. Luna es la razón por la que cada día soy más fuerte. Dominique la miró, su expresión ya no mostraba curiosidad ni diversión. En cambio, estaba lleno de respeto, con un matiz de tristeza. Quiso extender la mano y tocarle la suya, decirle algo para aliviar las cicatrices invisibles que llevaba, pero solo apretó el vaso con más fuerza. Eres más fuerte que nadie que haya conocido, Ruby, dijo en voz baja pero segura. Al percibir el cambio de humor, Luna levantó la vista del plato. Mami, señor Dominique, ¿por qué hablan tan serios? Cuéntenme una anécdota graciosa. Ambos rieron, y en ese momento se sintieron como una pequeña familia, aunque solo fuera por un rato. Al salir del restaurante, llovía a cántaros, y las gotas brillaban bajo las farolas. Luna corría delante, riendo, mientras Ruby intentaba cubrirla con el paraguas. Dominique, sin decir nada, se quitó la chaqueta y se la ofreció a Ruby. No deberías dejarte empapar así, dijo con voz grave, con la mirada fija en ella. Luego extendió la mano para apartarle suavemente el pelo mojado de la frente, las yemas de los dedos rozaron su piel, dejando tras sí una suave calidez. Es difícil olvidarlo. Ruby sonrió, un poco avergonzada, pero con total sinceridad. No respondió, pero en ese instante, sus ojos revelaron un destello inconfundible. Su corazón latía más rápido no solo por su gesto, sino por la cercanía que sentía, una conexión más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. De repente, Luna corrió y abrazó la pierna de Dominique. Señor Dominique, ¿puede quedarse a jugar conmigo? Antes de que pudiera responder, vio un pequeño conejito de peluche asomando del bolsillo de su chaqueta. ¿Qué es esto? Es para mí, gritó con los ojos brillantes. Dominique fingió sorpresa. Oh, quizá lo compré sin querer. Si te gusta, puedes quedártelo. Le guiñó un ojo a Ruby y ella negó con la cabeza, intentando disimular una sonrisa. Pero en su interior, una calidez florecía. Este hombre, con su exterior frío y su pasado solitario, se estaba convirtiendo poco a poco en una parte irreemplazable del mundo de ella y de Luna. De camino a casa, Dominique mantuvo las manos firmes en el volante, mientras Luna dormía en el asiento trasero, abrazada a su nuevo conejito de peluche. Ruby estaba sentada a su lado, mirando por la ventana, pero sus pensamientos no estaban en la lluvia. Pensaba en Dominique, en cómo contaba sus historias, cómo la miraba, cómo la hacía sentir segura sin siquiera intentarlo. Sabía que se estaba metiendo en algo peligroso, pero por primera vez, no quería dar marcha atrás. Dominique, mientras tanto, miraba de reojo a Ruby cuando ella no la miraba. Nunca se había imaginado allí, en un coche con una mujer y una niña, sintiendo una calidez que jamás había conocido. Los secretos que habían compartido esta noche, pequeños fragmentos de sus vidas, los habían unido.
Al llegar al edificio de Ruby, ella lo miró con dulzura. «Gracias, Dominique, por esta noche». Él solo asintió, pero su sonrisa lo decía todo. Mientras ella llevaba a Luna adentro, él permaneció de pie bajo la lluvia, viéndolos desaparecer tras la puerta. Por primera vez, sintió que no vivía solo para existir, sino para esperar momentos como este. La casa particular de Dominique West estaba en las afueras, no era la ostentosa mansión que Ruby había imaginado, sino una casa de madera de 2 pisos, con grandes ventanales que daban a un pinar. El espacio era acogedor, con una chimenea crepitante y el aroma a madera que se mezclaba con las hierbas de la cocina. Dominique había invitado a Ruby y Luna a cenar, una invitación informal y tranquila, aunque sus ojos delataban una silenciosa expectación. Ruby estuvo de acuerdo, aunque se decía a sí misma que solo era una noche de amigos, nada más. Pero el plan cambió cuando la hermana de Ruby llamó y se ofreció a llevar a Luna a dormir a ver dibujos animados con sus primos. Luna gritó de alegría, abrazando al conejito de peluche que Dominique le había regalado, y salió corriendo con su tía, dejando a Ruby parada en la puerta de Dominique, dándose cuenta de repente de que esa noche serían solo ellas dos. Respiró hondo, intentando ahuyentar la oleada de nervios que le subía al pecho. En la cocina, una suave luz dorada caía sobre los estantes de madera llenos de especias y botellas de vino. Dominique, dejando atrás la mirada severa de un director ejecutivo, vestía un suéter gris y vaqueros, con un aspecto más accesible que nunca. Estaba junto a Ruby mientras preparaban la cena, una sencilla pasta italiana con salsa de tomate casera. Charlaron y rieron, pero el aire entre ellos transmitía una sutil tensión, como si ambos supieran que estaban al borde de algo mucho más grande. Mientras Ruby removía la salsa, Dominique se acercó y estiró el brazo para coger una copa de vino del estante superior. Su mano rozó su cintura con un roce leve, pero suficiente para que Ruby se congelara. Su cálido aliento le rozó el cuello, impregnando esa familiar colonia amaderada. La habitación pareció encogerse hasta que solo quedó el crepitar del fuego y el latido acelerado de sus corazones. Ruby se giró lentamente para mirarlo. Sus rostros estaban a escasos centímetros de distancia, sus miradas se encontraron, sin decir palabra. El tiempo pareció detenerse. Dominique se inclinó lentamente, como dándole la oportunidad de apartarse, pero Ruby no lo hizo. Cerró los ojos y sus labios se encontraron en un beso suave y tentativo, como si ambos estuvieran probando una emoción que habían reprimido demasiado tiempo. El beso se profundizó, pausado, pero lleno de la pasión que habían estado negando. La mano de Dominique se acercó a su mejilla, rozando suavemente su piel con el pulgar, mientras la otra mano permanecía en su cintura, acercándola más. Ruby respondió, con las palmas apoyadas en su pecho, sintiendo el latido fuerte y constante de su corazón a través del suéter. Cuando finalmente se separaron, su respiración era irregular. Ruby lo miró con los ojos abiertos e insegura. «No sé qué acabo de hacer», susurró con voz temblorosa, como si intentara recuperar la compostura. Dominique le dedicó una sonrisa suave y firme. «Pero sé que quiero volver a hacerlo», respondió él, con su voz profunda y suave, sin apartar la mirada de ella. Se quedaron allí, en la cálida cocina, reconociendo en silencio que este beso no fue solo un impulso. Fue un punto de inflexión, la confirmación de la atracción que habían estado combatiendo desde el día que se conocieron. Ruby sintió que el corazón le latía con fuerza, no solo por el beso, sino por la forma en que Dominique la miraba, como si fuera lo único que deseaba, no poseer, sino apreciar. En ese instante, Dominique comprendió que Ruby no era solo la mujer que lo ayudaba a dormir ni un rompecabezas que resolver. Era la persona que lo impulsaba a ser mejor hombre. Ruby retrocedió un paso, rozándose los labios con la mano como para aferrarse a la sensación. «Deberíamos cenar», dijo, intentando sonar despreocupada, aunque su tímida sonrisa la delataba. Dominique asintió, aunque su mirada no se apartó de ella. «Sí, cenar», aceptó, pero ambos sabían que cenar era solo una excusa para disfrutar del momento un poco más. Se sentaron a la mesa, con la luz de las velas parpadeando entre ellos, pero todo había cambiado. Cada mirada, cada gesto, ahora tenía un nuevo significado. Ese beso, suave y pausado, había abierto una puerta que ninguno de los dos podía volver a cerrar. Ruby sabía que se adentraba en un camino lleno de riesgos, pero por primera vez, no tenía miedo. Dominique, observándola a la luz de las velas, sintió una paz que nunca había conocido,
y supo que haría lo que fuera por conservarla. ¿Sigues leyendo la historia? Si esta te llevó más allá de las historias del alma, te invitamos a casa, donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y sentimiento. Tras su primer beso y la noche de profunda conexión en la casa de madera de Dominique, Ruby y Dominique creyeron haber encontrado un refugio seguro en medio del caos mundial. Ese beso, lento pero intenso, fue como una promesa de que podrían enfrentar cualquier cosa, siempre y cuando se tuvieran el uno al otro. Pero no sabían que una mano invisible, astuta y paciente, ya tejía una red lista para destrozar su frágil paz. A la mañana siguiente, Ruby despertó en su pequeño apartamento, con la tenue luz del sol filtrándose por las cortinas y cayendo sobre la mesa de madera donde preparaba café. Sonrió al pensar en Dominique, en su voz cálida y profunda, en su abrazo, en cómo la hacía sentir querida sin necesidad de ser fuerte. Pero la sonrisa se desvaneció cuando su teléfono empezó a vibrar sin parar. Una amiga le envió un enlace a un artículo con un mensaje de pánico. «Ruby, ¿qué es esto?». Abrió el artículo y sintió un sobresalto. Una foto espontánea, ella saliendo de la casa de Dominique, con la chaqueta de él sobre los hombros, las farolas resaltando su silueta en la oscuridad. El escabroso titular, madre soltera seduce a un multimillonario director ejecutivo para hacerse rico. El artículo la describía como una conspiradora calculadora, una mujer que usaba la belleza y los trucos para atrapar a Dominique West, el hombre más poderoso de la ciudad. Los comentarios eran aún peores. Una trabajadora de spa que sueña con ser reina. Seguro que sabe cómo complacer a los ricos. Ruby se quedó paralizada, con las manos temblorosas, sintiendo como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. No sabía quién estaba detrás de esto, pero cada línea se sentía como una cuchilla que se clavaba en su orgullo. El Spa Serenity, antaño su refugio, se había convertido en el centro de las miradas críticas. Sus compañeros de trabajo, que antes charlaban y reían con ella, ahora susurraban al pasar. ¿Quién iba a decir que Ruby era así, aferrándose a un pez gordo?, dijo uno con desdén. Sí que sabe cómo llamar la atención, añadió otro. Los clientes fieles que antes elogiaban sus técnicas de masaje ahora la miraban de arriba a abajo, como buscando pruebas de los chismes. Ruby se mordió el labio y se concentró en su trabajo, pero cada murmullo era como una piedra en el pecho. Peor aún, los rumores habían llegado a la escuela de Luna. La niña, con sus ojos abiertos y su sonrisa inocente, llegó a casa de su tía con tristeza. «Mamá», preguntó Luna en voz baja, «¿por qué dijeron mis amigos que te aferras al señor Dominique por su dinero?». «¿Qué significa aferrarse?». Ruby abrazó a su hija con fuerza, con el corazón roto. Forzó una sonrisa, alisándole el cabello. «Solo unas palabras tontas, cariño. Te amo, y eso es lo que más importa». Pero cuando Luna se dio la vuelta, Ruby se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara y con lágrimas cayendo en silencio. Había luchado con todas sus fuerzas para darle a Luna una vida tranquila, pero ahora esas crueles palabras lastimaban a su hija. Ruby estaba agotada. Cada día se sentía como un animal acosado, sin ningún lugar donde esconderse. Solo quería retirarse, volver a la vida sencilla que tenía antes de la llegada de Dominique, donde ella y Luna podían reír sin ser juzgadas. Dominique se enteró del artículo mientras estaba en la oficina de Bescorp, su teléfono se llenó de notificaciones del equipo de prensa. Le echó un vistazo al titular, y entonces los comentarios crueles y la ira lo encendieron como un reguero de pólvora. La Junta lo convocó a una reunión de emergencia, con voz fría. «Estás hundiendo a esta empresa, Dominique. Esta mujer es un lastre. Acallen el escándalo o actuaremos». Dominique apretó los puños, su mirada era tan feroz que parecía quemar las paredes de la sala de conferencias. No sabía quién estaba detrás de esto, pero presentía algo más importante en juego, y jamás permitiría que afectara a Ruby ni a Luna. Sin dudarlo, condujo directo al Serenity Spa, donde Ruby trabajaba en el turno de noche. La encontró en la sala de descanso del personal, sentada sola, con una taza de té frío en la mano, con la mirada perdida por la ventana. «Ruby», dijo en voz baja pero firme. «Sé del artículo, de todo lo que dicen. Voy a encargarme de esto. Nadie puede hacerte daño». Ruby levantó la vista, sus ojos no estaban enojados, sino exhaustos, como si hubiera cargado con demasiada carga durante demasiado tiempo. Se quedó de pie, mirándolo, con la voz temblorosa y áspera. «Dominique,
No puedo permitir que Luna siga sufriendo. Sus amigos se burlaban de ella, la llamaban hija de una cazafortunas. No soy lo suficientemente fuerte para seguir luchando contra esto. Solo quería una vida tranquila, pero tu mundo lo está destrozando todo. Dominique se acercó, le tomó la mano y sintió sus dedos temblar en los suyos. Ruby, dijo con voz profunda e inquebrantable. No me importa lo que digan. Los protegeré a ti y a Luna, pase lo que pase. La prensa, los rumores, haré que cesen. Pero Ruby negó con la cabeza, con lágrimas desbordándose mientras su mirada vacilaba. No lo entiendes, Dominique. Toda mi vida he rezado por una sola cosa, la paz. No pertenezco a tu mundo de focos y susurros. No puedo dejar que Luna crezca en esta fealdad. Se soltó la mano, con la voz quebrada. Necesito tiempo. Necesito pensar por Luna y por mí. Dominique se quedó paralizado, sus palabras le dieron un golpe en el pecho. Quería abrazarla y prometerle que podía hacer que todo desapareciera. Pero sus ojos, doloridos y decididos, lo detuvieron. Ruby, dijo con voz áspera, no te obligaré, pero no me rendiré. Tú y Luna son todo lo que quiero proteger. Él se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola sumida en un silencio denso, cargado de todo lo que no se habían dicho. Esa noche, Ruby regresó a su apartamento con pasos pesados. Luna corrió a abrazarla, charlando animadamente sobre un dibujo que había hecho en casa de su tía. Ruby sonrió, pero la sonrisa no se extendió por sus ojos. Bañó a Luna, le leyó un cuento antes de dormir, y cuando su hija finalmente se durmió, se sentó junto a la cama abrazándola, contemplando el rostro sereno de Luna. Pensó en Dominique, en su sinceridad, en sus promesas, pero también pensó en los titulares, en las miradas en el spa y en las crueles palabras que habían herido a su pequeña. Las lágrimas resbalaron silenciosamente por sus mejillas, empapando la almohada. Te protegeré, pase lo que pase, susurró. Justo después de salir del Serenity Spa, Dominique llamó a un viejo amigo, ahora el mejor investigador privado de la ciudad. Averigua quién está detrás del artículo sobre Ruby, dijo con voz fría como el hielo. Quiero todos los detalles, quién tomó las fotos, quién escribió la historia, quién la pagó. No te olvides de nada. El equipo de investigación trabajó incansablemente, y en cuestión de días, le entregaron una gruesa carpeta llena de verdades inesperadas. Dentro de la carpeta había pruebas irrefutables, registros de pagos de una cuenta anónima a los paparazzi que tomaron las fotos, correos electrónicos que coordinaban la narrativa falsa sobre la cazafortunas de Ruby y documentos internos filtrados de West Corp enviados a la prensa para alimentar el escándalo. Todo apuntaba a un solo nombre, Clara, la exnovia de Dominique, la mujer que había estado a su lado durante años. No solo había contratado a gente para difundir rumores, sino que también había presionado a ciertos miembros de la junta directiva para que lo presionaran, con la esperanza de abrir una brecha entre él y Ruby. Dominique apretó el puño, la furia lo invadía como una llamarada, pero se contuvo. Necesitaba enfrentarse a Clara no con emoción, sino con la fría y aguda precisión de un director ejecutivo. Esa noche, Dominique invitó a Clara a su oficina en la sede de West Corp. La espaciosa sala, con sus paredes de cristal y vistas a la resplandeciente ciudad, ahora solo los albergaba a ellos dos. Clara entró, con un vestido elegante y una sonrisa segura que sugería que aún creía tener la sartén por el mango. Dominique, comenzó con voz dulce pero calculadora. Hacía tiempo que no nos veíamos así. ¿De qué querías hablar? Dominique no respondió de inmediato. Se levantó, se acercó a su escritorio y dejó la gruesa carpeta con un golpe seco. ¿Crees que no me enteraría?, dijo con voz gélida, con la mirada penetrante. Todo, los rumores, la prensa sensacionalista, la presión de la junta directiva, lo orquestaste tú, los registros de pagos, los correos electrónicos, los documentos filtrados, todo está aquí. Clara se quedó paralizada un instante, pero enseguida recuperó la compostura. Soltó una risa desdeñosa, ladeando la cabeza. Dominique, solo quería justicia. ¿No ves que te está utilizando? Una empleada de spa, una madre soltera, no pertenece a tu mundo. Solo intento protegerte. Dominique la miró fijamente, con una mirada glacial, firme. Protégeme, repitió. Clara, te has pasado de la raya. Hice la vista gorda por respeto a nuestro pasado, pero elegiste al enemigo equivocado.
Si insistes, le entregaré todo esto a mis abogados de prensa. Difamación, uso indebido de información confidencial, irás a prisión, y no es un farol. El aire en la habitación pareció congelarse. La sonrisa de Clara desapareció, reemplazada por un destello de pánico. Abrió la boca para protestar, pero la mirada dura y despiadada de Dominique la hizo callar. No me pongas a prueba, Clara, dijo en voz baja pero con una calma mortal. Sal de mi vida y deja a Ruby en paz. Clara se dio la vuelta sin decir nada más, pero Dominique sabía que no se rendiría fácilmente. Aún así, ahora tenía pruebas y no le daría una segunda oportunidad. A la mañana siguiente, la Junta de Bescourt convocó a Dominique a una reunión de emergencia. La sala de conferencias, con sus sillones de cuero y su fría iluminación blanca, estaba cargada de tensión. Dominique, un miembro de la Junta de mayor edad, comenzó con voz severa. Tu relación con esta mujer está dañando la imagen de la empresa. Nuestras acciones fluctúan. Clientes importantes tienen preguntas. Termínalo o nos veremos obligados a reconsiderar tu postura. Dominique estaba allí sentado, recostado en su silla, con la mirada recorriendo cada rostro alrededor de la mesa. No se inmutó. Caballeros, dijo con voz firme. Si cuestionan mi competencia, no duden en votarme. Convertí a Bescourt, de una pequeña empresa, en el imperio que es hoy. No necesito que nadie me recuerde mis responsabilidades, pero mi vida privada no es moneda de cambio. Ruby y su hija no son el problema. El problema son quienes intentan sabotear esta empresa desde dentro. La sala quedó en silencio. Nadie se atrevió a hablar más. Dominique se puso de pie, mirando al presidente a los ojos sin vacilar. Si quieres seguir insistiendo, prepárate para las consecuencias. Tengo pruebas de quien juega sucio a mis espaldas. Salió, dejando un silencio denso y silencioso a su paso. Nadie se atrevía a desafiarlo, al menos no todavía. Fuera de la sala de juntas, Dominique sacó su teléfono, moviendo los dedos rápidamente sobre la pantalla. Le escribió un mensaje a Ruby. No me rindo. Sigo aquí, y no tienes que luchar solo contra esto. Lo envió, pero no esperaba una respuesta inmediata. Sabía que ella estaba sufriendo, asustada, y no la culpaba, pero también sabía que no la dejaría afrontar esta tormenta sola. Mientras tanto, Ruby estaba en casa de su hermana, sentada junto a Luna, que jugaba con el conejito de peluche que Dominique le había regalado. La pequeña parloteaba sobre una película animada, pero Ruby solo oyó la mitad. Desbloqueó su teléfono, leyó el mensaje de Dominique y sintió un vuelco en el corazón. Quería confiar en él, apoyarse en él, pero los titulares, las miradas en el spa y las crueles palabras que habían herido a Luna aún la atormentaban. Clara salió de la oficina de Dominique West con una sonrisa forzada, pero en su interior se gestaba una tormenta de ira. Su amenaza, fría e inflexible, fue como una bofetada a su orgullo. Sabía que ella estaba detrás de la campaña de desprestigio contra Ruby y estaba dispuesto a acorralarla, pero Clara no era de las que se rendía fácilmente. Si Dominique creía que podía silenciarla con el miedo, se equivocaba. Encontraría otra manera. En su lujoso apartamento, Clara abrió su portátil y buscó archivos antiguos de los años que había pasado con Dominique. Sabía que era reservado, pero también conocía el pasado de Ruby, una mujer que había sobrevivido a un matrimonio abusivo. Entonces encontró un nombre, Ethan, el exmarido de Ruby, un hombre lleno de amargura y celos, dispuesto a todo para salirse con la suya. La sonrisa de Clara se volvió fría. Esta era la carta que necesitaba. Esa noche, en un bar oscuro a las afueras de la ciudad, las luces de neón parpadeantes iluminaron la mirada penetrante de Clara. Estaba sentada frente a Ethan, un hombre alto de pelo revuelto y ojos hoscos con un brillo de resentimiento. Frente a él, deslizó un fajo de periódicos sensacionalistas y fotos espontáneas de Ruby, con Dominique saliendo de su casa, con la chaqueta sobre los hombros de ella, y sus expresiones eran inequívocamente íntimas. «Sabes», empezó Clara con voz dulce pero con tintes calculadores. «Tu exesposa está a punto de convertirse en la madrastra de un imperio multimillonario. Ruby Flores se da la gran vida con Dominique West». Ethan aferró su cerveza, entrecerrando los ojos y bajando la voz hasta convertirse en un gruñido. «No se saldrá con la suya». Echó un vistazo a los artículos, los titulares estridentes sobre la cazafortunas y la madre soltera que seducía a un multimillonario.
Los viejos celos estallaron, mezclándose con una amarga rabia porque Ruby había pasado página y había buscado algo mejor que él. Clara se acercó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo. Necesito que hagas algo, Ethan. Vuelve. Lucha por la custodia de tu hija. Hazlo público y feo como puedas. Los tribunales, la prensa, el público, todos se volverán contra ella. ¿Una madre envuelta en un escándalo, acostándose con un multimillonario? Tendrás todas las razones para ganar. Ethan esbozó una sonrisa cruel. ¿Y qué sacas tú de esto? Clara sonrió fría e impasible. La quiero fuera de la vida de Dominique. Tú haz tu parte, y yo me encargo del resto. Empujó un sobre grueso sobre la mesa, lleno de dinero y documentos. Ethan lo miró un momento y asintió. La alianza oscura estaba sellada. Esa tarde, Ruby acababa de recoger a Luna de la escuela. La pequeña cogía de la mano a su madre y charlaba animadamente sobre un proyecto de arte. Pero Ruby solo pudo ofrecerle una sonrisa cansada. Los últimos días la habían agotado por completo, los artículos, las miradas en el Spa Serenity, los susurros que lastimaban a Luna. Solo quería abrazar a su hija y huir de este mundo. Pero al entrar en el patio de su edificio, una figura apareció, bloqueándoles el paso. Ethan estaba allí, alto con su chaqueta desgastada, con una sonrisa burlona en los labios. Hola, Ruby, dijo arrastrando las palabras, con voz empalagosa y falsa. He oído que te lo has pasado genial. Creo que es hora de que nuestra hija aprenda cómo es una verdadera familia. Luna, agarrada a la mano de su madre, se quedó paralizada, con los ojos como platos. Mami, soy papá, susurró con voz temblorosa. Tenía miedo, apretándose contra el costado de Ruby. Ruby apretó con más fuerza a Luna, con el corazón acelerado, y los recuerdos de aquellos años violentos la invadieron como una ola. Tiró de Luna hacia sí, con voz temblorosa pero firme. Ethan, no la metas en esto. No tienes derecho a estar aquí. Sonrió con suficiencia, acercándose, obligándola a retroceder. ¿Lo has olvidado? Soy su padre. Podríamos empezar de nuevo, tú y yo. Te quiero, lo sabes. Los ojos de Ruby se llenaron de lágrimas. Sí, éramos una familia, y sabes exactamente por qué terminó. ¿Cómo te atreves a venir aquí y decir eso? Enderezó los hombros. Vete antes de que llame a la policía. Su tono se redujo a un gruñido bajo y amenazante. Ruby, me has sorprendido de verdad. No te atrevas a darme sermones sobre moral. ¿Crees que aferrarte a ese multimillonario te hace noble? Voy a demandar la custodia de Luna, y el tribunal te verá como lo que eres, una madre incompetente. ¿De verdad crees que puedes vencerme? Luna empezó a sollozar, aferrándose a la pierna de Ruby. Mami, no quiero ir con papi. Ruby se agachó y abrazó a su hija, con voz suave pero firme. Está bien, cariño. No te vas a ir a ninguna parte. Entra conmigo. Condujo a Luna al interior del edificio y cerró la puerta de golpe, pero la mirada amenazante de Ethan la acompañó. Cerró la puerta con llave y abrazó a Luna con fuerza, intentando ocultar el terror que la aullaba en su interior. En el pequeño apartamento, Ruby se hundió en una silla, cubriéndose el rostro mientras lágrimas silenciosas caían. La pesadilla que creía haber enterrado había regresado con más fuerza que nunca. Pensó en todos esos años huyendo de Ethan, las noches que abrazó a Luna y lloró en la oscuridad, y los días que rehizo su vida desde cero. Había creído que era libre, pero ahora él había regresado no solo para lastimarla, sino para llevarse a Luna, lo más preciado que tenía. Miró a Luna, que jugaba con el conejito de peluche que Dominique le había regalado, con el rostro aún inocente, pero sus ojos teñidos de tristeza. Mami, papi no va a volver, ¿verdad?, preguntó Luna con su vocecita frágil. Ruby forzó una sonrisa, apartándole el pelo a su hija. No podrá hacernos nada, cariño. Lo prometo. Pero en su interior, sabía que esa promesa nunca se había sentido tan frágil. Ethan no era de los que se rinden, y no tenía ni idea de por qué había regresado ahora. Quería llamar a Dominique, apoyarse en él, pero el miedo a perder a Luna lo superaba todo. No sabía si podía confiar en que él los protegería, cuando todo el mundo parecía conspirar contra ella.
La tormenta en la vida de Ruby Flora no eran solo los titulares de la prensa sensacionalista ni las miradas críticas en el Serenity Spa. Todo se convirtió en una auténtica pesadilla cuando Ethan, su exmarido, interpuso oficialmente una demanda por la custodia de Luna. Los documentos legales, fríos y tajantes, llegaron a su pequeño apartamento, declarando que no era una buena madre debido a los escándalos de la prensa. Los tabloides, como si tuvieran más munición, no dejaban de sacar a la luz su pasado, un matrimonio violento, años de soledad y, ahora, su escandaloso romance con Dominic West. Madre soltera pierde el derecho a la maternidad, proclamaba un titular, rodeado de comentarios crueles que hicieron que Ruby sintiera que el mundo entero le había dado la espalda. En el spa, el ambiente se volvía cada día más sofocante. El gerente, con aire de disculpa, le recordó que los clientes se quejaban y que su puesto pendía de un hilo. Ruby mantuvo la calma, pero cada susurro y cada mirada se sentía como un puñal más en su orgullo. Pensó en Luna, su hija de 6 años que se alojaba en casa de su hermana, y se le partió el corazón al recordar la pregunta de su hija. «Mami, papi no me va a llevar, ¿verdad?» Ruby había prometido proteger a Luna, pero ahora sentía que no tenía nada con qué luchar. Esa noche, en su pequeño apartamento, Ruby estaba sentada entre maletas abiertas. Empacó su ropa y la de Luna con manos temblorosas, con la mente hecha un torbellino. Había decidido irse de la ciudad no porque quisiera huir, sino porque creía que era la única manera de proteger a Luna de Ethan, de los chismes y del mundo de Dominic. No soportaba prolongar más la pesadilla, pero cada vez que miraba el conejito de peluche que Dominic le había regalado a Luna, le dolía el pecho. Quería confiar en él, apoyarse en él, pero el miedo a perder a Luna lo superaba todo. La lluvia caía sobre la ciudad como si quisiera borrar toda la tristeza. Dominic West, tras un largo día luchando contra la junta y trabajando con los investigadores, recibió noticias de un empleado del spa de que Ruby había solicitado varios días libres. Tuvo una terrible premonición. Salió corriendo de su oficina y condujo por calles resbaladizas hasta su apartamento. Al llegar, vio la tenue luz a través de la ventana y se le encogió el corazón. Llamó, pero nadie respondió. Llamó con más fuerza, con la voz ronca por la preocupación. «Ruby, sé que estás ahí. Abre la puerta». Ruby abrió la puerta, con los ojos rojos y agotada de llorar. Se quedó en el umbral, con una maleta a su lado, como si estuviera a punto de desaparecer. «Dominic», dijo con la voz temblorosa, casi rompiendo en un grito desesperado. «¿No lo entiendes? Ya no aguanto más. Ethan, la prensa, toda esa gente. Solo quiero vivir en paz con mi hija». Dominic, empapado hasta los huesos, dio un paso adelante y la agarró por los hombros. Sus ojos brillaban, pero su voz era baja y firme. «Ruby, te entiendo. Más que nadie, lo he perdido todo antes. He vivido en habitaciones vacías, sin poder dormir, sin saber siquiera para qué estaba viva. Pero no puedes luchar contra esto sola. No mientras yo esté aquí». Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras se ahogaba. «Tengo miedo, Dominic. Tengo miedo de que Luna me odie por no haber podido protegerla. Ethan quiere tomarla, y no sé cómo detenerlo». Dominic la sujetó con más fuerza, con la determinación iluminando su mirada. «No permitiré que eso pase. Ruby, si ya no tienes fe en ti misma, entonces ten fe en mí. Lucharé por ti y por Luna, cueste lo que cueste». Sus palabras eran una llama que consumía la fría lluvia y el miedo que le oprimía el pecho. Ruby lo miró a los ojos y vio no solo convicción, sino dolor, el dolor de un hombre que había estado solo, que había perdido demasiado y que ahora le ofrecía todo lo que le quedaba para protegerla. Ya no tenía fuerzas para apartarlo. Cayó sobre su pecho, empapándola con la lluvia de su ropa, pero no le importó. Dominic se quitó el abrigo y se lo echó sobre los hombros, acercándola como para protegerla del mundo. Permanecieron allí, bajo el diluvio, con el pelo y los hombros empapados, pero ninguno retrocedió. Dominic se inclinó y la besó, no fue un beso apasionado, sino una promesa irrevocable. Sus labios eran cálidos y tiernos, como si dijera que estaría aquí, sin importar cuántas tormentas vinieran. Su voz sonó áspera contra su oído. «Ya no tienes que cargar con esto sola. De ahora en adelante, cada paso será conmigo a tu lado». Ruby hundió la cara en su pecho, sus lágrimas se mezclaron con la lluvia.
Por primera vez, dejó que alguien más compartiera el peso. Por primera vez, sintió que no tenía que ser fuerte sola. La sensación era extraña y liberadora, como si por fin hubiera encontrado un refugio en el apartamento, la habitación suavemente iluminada por la farola que se filtraba a través de las cortinas. No hablaron mucho, dejando que su presencia expresara lo que las palabras no podían. Dominique se sentó a su lado en el sofá, rodeándola con la mano como una promesa, sin necesidad de declaraciones. Por primera vez en días, Ruby sintió que se le aliviaba el corazón. Apoyó la cabeza en su hombro, su respiración tranquila y cálida era como una canción de cuna que solía cantarle a Luna. En silencio, Ruby susurró, «No te he contado lo de Ethan. Está intentando demandar la custodia de Luna. Yo, no sé cómo detenerlo». Dominique apretó la mandíbula y sus ojos se oscurecieron de ira, pero su voz se mantuvo amable. «Ya no tienes que enfrentar esto solo. Contrataré a los mejores abogados. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que nunca pueda tocar a Luna. Lo prometo». Se abrazaron, no con deseo físico, sino con la sinceridad de dos almas completamente abiertas. Cada roce, su mano en el hombro, su aliento en el pelo, era una declaración de que ya no estaba sola. Ruby lo miró a los ojos y, por primera vez, creyó que podía apoyarse en alguien, que no siempre tenía que ser la fuerte. Mientras yacían en la pequeña habitación con la lluvia aún tamborileando en la ventana, Ruby preguntó, con voz suave pero firme, «¿Qué vamos a hacer, Dominique? ¿Ethan? ¿Los rumores? Todo sigue ahí fuera». «Juntos», dijo él, entrelazando sus dedos con los de ella. «Lo afrontaremos todo, paso a paso. Tú, yo y Luna». Ruby asintió, sintiendo una verdadera chispa de esperanza por primera vez. Se durmió en los brazos de Dominique, sin las pesadillas de Ethan ni del juicio del mundo. Aunque la tormenta seguía rugiendo afuera, su promesa, la promesa hecha bajo la lluvia, la hizo creer que podrían sobrevivir. Dominique la observó dormir, sabiendo que por fin había encontrado su razón de vida y que haría lo que fuera para proteger a esta pequeña familia. Estás viendo Historias del Alma, exclusivas de nuestro canal. Si aún nos sigues, deja un comentario. Las leemos y apreciamos todas. Suscríbete para apoyar más historias originales y conmovedoras. Gracias por formar parte de la familia Soul Stories. Dominique West decidió poner fin a la tormenta. Aunque los rumores sobre él y Ruby finalmente habían empezado a calmarse, la batalla por la custodia entre Ruby y Ethan se había convertido en el tema más candente en los titulares de los medios, como la pérdida de la custodia por parte de la amante de Dominique, y Ruby, la madre que prefirió el romance a la responsabilidad, que acaparaba todos los kioscos. Pero Dominique no solo quería proteger a Ruby y Luna. Quería que el mundo supiera que eran su familia y que nadie tenía derecho a hacerles daño. Esa mañana, Dominique dio una conferencia de prensa en la sede de Best Corp, ante cientos de periodistas sin permitir la intervención del equipo de relaciones públicas. Quería hablar con el corazón, no con una declaración cuidadosamente preparada. La sala de conferencias resplandecía con los flashes de las cámaras y el incesante clic de los obturadores. Pero Dominique estaba allí de pie, con una sencilla camisa azul oscuro, la mirada firme y llena de sentimiento. Ruby Flores no es una cazafortunas, empezó, con su voz profunda resonando por encima de los susurros. Es la madre de una niña increíble, Luna, y es la mujer que amo. Ethan Flores, si quieres que alguien ataque, atácame a mí. No permitiré que nadie les haga daño, ni con palabras ni con acciones. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras, como si se dirigiera directamente a Clara, a la junta directiva y a cualquiera que conspirara contra Ruby. Deténganse o prepárense para afrontar las consecuencias. Su declaración fue como una ola que silenció a la junta directiva, hizo temblar a Clara en su apartamento y dejó a la prensa atónita ante la determinación de un director ejecutivo conocido por su frialdad. Algunos reporteros comenzaron a escribir sobre su sinceridad, sobre un hombre dispuesto a arriesgar su reputación para proteger a su familia. Por primera vez, la opinión pública empezó a inclinarse a favor de Ruby, pero ella seguía sin poder respirar tranquila. Ethan y su demanda seguían siendo una sombra que pendía sobre ella. Dominique no solo hablaba. Justo después de la conferencia de prensa, reunió al mejor equipo legal de la ciudad, abogados con amplia experiencia en casos multimillonarios. Investigaron el pasado de Ethan, reuniendo hasta la última prueba de su comportamiento abusivo durante su matrimonio.
Informes policiales antiguos, declaraciones de testigos vecinos, incluso los mensajes amenazantes que Ethan le había enviado a Ruby, todo se expuso en la audiencia preliminar. Ruby estaba sentada en la última fila, con las manos temblorosas mientras se aferraba a las de su hermana. No quería que Luna viera nada de esto, pero sabía que tenía que afrontarlo si quería proteger a su hija. En el tribunal, Ethan intentó mantener una fachada de confianza, pero cuando los abogados de Dominic presentaron las pruebas, fotos de antiguos moretones en los brazos de Ruby, registros de las veces que Ethan abandonó a Luna, empezó a desmoronarse. El juez, severo e inflexible, dictaminó despojar a Ethan de cualquier derecho a la custodia. Un padre con antecedentes documentados de violencia no puede considerarse apto para criar a un hijo. Ethan salió del juzgado con los ojos llenos de odio, pero ya no tenía poder para amenazar a Ruby. Cuando Clara se enteró de la derrota de Ethan, supo que había perdido su propia partida. Aterrada por el poder de Dominic y las pruebas que éste tenía contra su campaña de difamación, Clara le envió a Ruby una carta de disculpa. «Me equivoqué al entrometerme en tu vida», decía la carta, rígida pero resignada. «Me retiraré de Bestcorp y no volveré a acercarme a ti». Ruby leyó la carta con manos temblorosas, pero no sentía triunfo, solo agotamiento, como si le hubieran robado hasta la última gota de fuerza en las últimas semanas. Cuando todo se tranquilizó, Ruby regresó a su pequeño apartamento. Luna estaba en el suelo armando un rompecabezas. La niña levantó la vista, con una sonrisa radiante. «Mami, el señor Dominic dijo que viene a jugar». Luna cantó alegremente, sosteniendo una pieza de rompecabezas con forma de casita. Ruby sonrió, pero en su interior aún había un vacío que no sabía cómo llenar. Sabía que Ethan había sido rechazado, Clara se había retirado, pero las cicatrices del desprecio público, de viejas heridas, aún permanecían. Se preguntó si alguna vez podría seguir adelante, si acaso merecía el amor de Dominic. Llamaron a la puerta suave y firme. Ruby abrió, y allí estaba Dominic, de pie con su abrigo gris, el pelo alborotado por el viento. No trajo anillo, no se arrodilló, no llegó con flashes ni grandes propuestas de matrimonio. Simplemente se quedó allí, con una mirada dulce pero firme, como la de un hombre que había superado todas las tormentas para alcanzarla. «Ruby», dijo con voz profunda y serena. «No te prometo el mundo entero, pero sí les prometo a ti y a Luna un hogar, un lugar donde no tengas que tener miedo, donde no tengas que ser fuerte todo el tiempo». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Ruby. Buscó su mano, sintiendo el calor de su palma, y por primera vez, no sintió la necesidad de correr. «Dominic», susurró, «no sé qué puedo darte. Solo tengo a Luna y un corazón cansado». «Eso es todo lo que he necesitado», dijo él, abrazándola con ternura. Luna corrió y los abrazó a ambos, riendo. «Señor Dominic, ¿quiere jugar al rompecabezas conmigo?». Dominic se agachó para alborotarle el pelo, sus ojos brillaban con una alegría silenciosa que nunca antes había conocido. Esa noche, se sentaron juntos en la alfombra, ayudando a Luna a armar su rompecabezas. El pequeño apartamento se llenó de risas, el chillido de Luna al terminar la casita, la risa de Ruby cuando Dominic dejó caer torpemente una pieza del rompecabezas, y la suya cuando Luna bromeó, «Eres un adulto tonto». No hubo flashes, ni titulares, ni presión en la sala de juntas, solo 3 personas compartiendo un momento de paz que Ruby alguna vez creyó imposible. Cuando Luna por fin se durmió, Ruby y Dominic se sentaron en el sofá, la suave luz de la lámpara de mesa los envolvió en un silencio apacible que los hizo sentir como un refugio del mundo. «Solía pensar que no valía nada», susurró Ruby, con la mirada fija en sus manos entrelazadas. «Después de todo, Ethan, la prensa, Clara, creía que jamás podría darle felicidad a nadie». Dominic tomó sus manos entre las suyas, con la mirada fija. «Ruby, me has dado felicidad aunque no la veas. Tú y Luna son mi familia, y haré todo lo posible para mantener a esta familia a salvo». Sus palabras fueron una llama que ahuyentó el último rescoldo de frío en su pecho. Apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo su respiración fluir con suavidad. Dominic la besó en la frente y luego sintió sus labios lentos y llenos de significado. El beso fue más que un simple roce, fue una promesa, la unión de 2 almas que se habían encontrado en la tormenta. La atrajo hacia sí, rozando su espalda con sus manos, una tierna promesa de seguridad y amor que no necesitaba espectáculo. En la tranquila luz, se sumergieron el uno en el otro sin prisa,
pero llenos de una pasión nacida de todo lo que habían sobrevivido. Su camisa se deslizó al suelo, y Ruby sintió la calidez de su piel contra la suya, borrando los recuerdos de todas las noches que había temblado sola. Ella lo alargó la mano, temblorosa, sobre su latido. Dominique, susurró con la voz cargada de emoción. «Estás donde quiero quedarme». Se unieron no solo por deseo, sino por la sinceridad pura de dos corazones que ya no temían ser vistos. Cada beso, cada caricia, era una promesa de que ninguno volvería a enfrentarse al mundo solo. Cuando yacían allí después, con sus respiraciones entrelazadas, Ruby sintió una paz que creía haber perdido para siempre. Por primera vez en años, durmió sin pesadillas, sin visiones de Ethan, sin titulares, sin miedo, solo un sueño profundo e ininterrumpido en los brazos del hombre que la había elegido y el eco de la risa de luna de la noche anterior. Dominique la observó dormir, con el rostro suave y sereno como si nunca hubiera conocido las tormentas de la vida. Sabía que las pruebas no habían terminado, que la opinión pública podía volver a cambiar. La Junta aún podía intentar interferir, pero ya no le temía. Por fin había encontrado su propósito, y era esta pequeña familia. Besó la frente de Ruby y le susurró, «Que duermas bien, Ruby. De ahora en adelante, siempre estaré aquí». La tormenta había pasado, y en ese pequeño apartamento, había nacido una nueva familia. Ruby, Dominique y Luna no prometían un futuro perfecto, pero se tenían el uno al otro, y eso era suficiente para afrontar lo que viniera después.